El ambiente entre Cenk Torun y Mahsine Meravet, protagonistas de una de las relaciones más comentadas del último año, parece haber llegado a un punto de tensión insostenible. Según declaraciones surgidas de su círculo íntimo, Cenk ha perdido por completo la paciencia respecto al pasado sentimental de Mahsine. Las historias que resurgen constantemente y las habladurías de los medios sobre examores habrían terminado por hartarlo. La frase que, al parecer, desató la tormenta fue directa y sin filtros: deja tu pasado en el pasado. Esta afirmación, que para muchos podría parecer una petición comprensible, para Mahsine fue una estocada directa al corazón. Personas cercanas a la actriz aseguran que ella se sintió profundamente herida, al considerar que su compañero la juzga por vivencias que ya no forman parte de su presente. La reacción de Mahsine no se hizo esperar. Fuentes aseguran que abandonó el set con lágrimas en los ojos y sin despedirse de nadie, dejando a todos en completo silencio. La tensión ya se venía acumulando desde hace semanas. Aunque ambos intentaban mantener una imagen pública armoniosa, los roces y discusiones eran constantes en los pasillos del plató. Mahsine, con su energía extrovertida y espíritu libre, parecía no poder evitar atraer miradas y comentarios, lo que alimentaba la inseguridad de Cenk. Él, más reservado y celoso, vivía en alerta constante por cualquier sombra del pasado que pudiera aparecer. Todo se volvió más turbio cuando comenzaron a circular rumores de que algunos de los exnovios de Mahsine intentaban retomar contacto con ella a través de redes sociales. Aunque la actriz ignoraba estos mensajes, el solo hecho de que existieran alimentaba el malestar de Cenk. En su mente, el pasado de Mahsine no era un libro cerrado, sino una novela aún sin el punto final. Esta percepción lo empujó a lanzar comentarios que rompieron la calma entre ambos. En una de sus últimas discusiones, testigos presenciales aseguran que Cenk se mostró más molesto que nunca. La frase, "siempre hay alguien nuevo hablando de ti", habría sido repetida con rabia. Mahsine, dolida por lo que consideraba una falta de confianza, le respondió que no podía ni quería borrar su historia personal para complacer a nadie. Lo que antes era una historia de amor apasionada, ahora parecía una batalla emocional cargada de reproches. La pareja que tantas veces fue vista como el reflejo de la complicidad en el set, ahora mostraba fisuras profundas. La química en las escenas ya no era la misma. Los silencios entre toma y toma, las miradas evitadas y los gestos tensos no pasaban desapercibidos para el resto del equipo de rodaje. Algunos miembros del equipo incluso afirmaron que había días en que apenas se dirigían la palabra. A pesar de los esfuerzos de la producción por mantener la armonía en el set, la situación personal de Cenk y Mahsine comenzó a afectar el ritmo de trabajo. Se tuvieron que reprogramar escenas, y los ánimos del equipo estaban por los suelos. Se llegó a decir que uno de los asistentes de dirección pidió una reunión urgente con los actores para evitar que la crisis personal se tradujera en una crisis profesional para la serie. Fuentes internas aseguran que Cenk ha comenzado a considerar tomarse un descanso temporal para aclarar sus ideas y emociones. Está cansado, emocionalmente desgastado y con la sensación de estar atrapado en un triángulo con el pasado de su pareja como tercer protagonista.
Esta decisión no ha sido comunicada oficialmente, pero su actitud más distante en los últimos días alimenta esa posibilidad. Por su parte, Mazzini ha optado por el silencio. Sus redes sociales, antes tan activas, ahora solo muestran imágenes en solitario, mensajes crípticos y frases que muchos interpretan como indirectas. No soy mi pasado, soy lo que elijo hoy, escribió recientemente en una historia que duró apenas unos minutos, pero fue capturada por cientos de seguidores. La incertidumbre reina entre los fans. Las páginas de fans se llenan de teorías, preguntas sin respuesta y mensajes de apoyo tanto para Zayn como para Mazzini. Algunos defienden a Zayn por exigir claridad y honestidad, mientras que otros consideran que está siendo injusto y controlador. Lo cierto es que la pareja ha pasado de ser un sueño romántico a un rompecabezas emocional. Este episodio ha encendido las alarmas en la producción de la serie, ya que una ruptura definitiva entre los protagonistas podría afectar directamente la continuidad de la historia. La audiencia se ha encariñado tanto con sus personajes que cualquier cambio en la trama podría generar una ola de descontento. Por eso, algunos productores están mediando personalmente para encontrar una solución. Zayn, conocido por su carácter firme y exigente, se siente atrapado entre el amor que aún dice sentir y el peso de los fantasmas que, según él, Mazzini nunca cerró del todo. No quiere seguir actuando si su corazón está en guerra. Sus amigos más cercanos afirman que nunca lo habían visto tan confundido emocionalmente. El desgaste lo ha afectado incluso físicamente. En el entorno de Mazzini, la lectura es diferente. Ella está convencida de que nadie tiene derecho a pedirle que borre lo vivido. Considera que su pasado la hizo la mujer que es hoy, y que quien no lo entienda, simplemente no la ama por completo. Su entorno le aconseja alejarse por un tiempo y centrarse en su carrera, pero ella no quiere dejar atrás algo que aún siente como especial. En una reciente conversación privada, filtrada por alguien del entorno de la actriz, Mazzini habría dicho: ¿qué quiere que haga? ¿Que niegue lo que viví? ¿Que me arrepienta de haber amado antes? Eso no sería justo ni para mí ni para él. Estas palabras reflejan una herida abierta que aún sangra y que parece difícil de sanar con simples disculpas o promesas. Todo parece indicar que el camino de la reconciliación será largo, si es que existe uno. Ni Zayn ni Mazzini parecen dispuestos a ceder por completo. La confianza se ha quebrado y, aunque el amor aún puede existir, las dudas pesan más que los recuerdos felices. La prensa del corazón ya anticipa una ruptura definitiva, aunque el círculo íntimo aún conserva una mínima esperanza. Los seguidores más fieles esperan un milagro. Quieren volver a verlos sonreír juntos, compartir momentos espontáneos y mostrarse cómplices como antes. Sin embargo, saben que la realidad dista mucho de las apariencias. Y aunque sueñen con un final feliz, también comprenden que el amor, cuando duele demasiado, a veces necesita un adiós. El futuro de esta historia está en manos de dos personas heridas, orgullosas y profundamente humanas. Mientras tanto, los titulares siguen explotando con cada mínima pista, y los fans permanecen atentos, esperando el desenlace de una novela que, por ahora, continúa en pausa.
Porque en el mundo del espectáculo, el amor real también tiene giros de guión inesperados.